Probablemente no habrá presupuestos generales del Estado capaces de sostener esta financiación. Vamos a ver si podemos explicarle a los espectadores, Inés García, en 5 claves, por decirlo de alguna manera, en 5 titulares rápidos, en qué consiste la disección, la autopsia, el informe, los informes de las 2 auditoras, de Oliver y Benji, como se conoce popularmente a las 2 auditoras privadas, que han decidido que en el peor de los escenarios nuestras cajas, nuestros bancos necesitan más de 60.000 millones de euros. Pues la cifra final se parece, pero para llegar a este camino han llevado rumbos diferentes. Todavía no es un informe detallado, pero sí nos da una idea de por dónde van los tiros. Nos habla de las necesidades de la banca, aunque hay que decir que la horquilla es amplísima, de unos 50.000 millones de euros de diferencia. Y aunque los dos hablan de 62.000 millones de euros como cifra máxima, las diferencias, como digo, que hay en cuanto a las perspectivas son amplísimas. Lo vamos a ver enseguida. A eso hay que sumarle la idea de banco malo, que vuelve a aparecer como un nubarrón negro, y el detalle de que se informe del estado de la banca española pues está en inglés y en castellano de aquella manera. Bueno, vamos por partes. En este informe nos pintan un escenario, el que dice que puede ser el más factible, el real, y nos hablan del peor de los escenarios. ¿Qué sería lo peor? Las peores cartas para España, pues una bajada del Producto Interior Bruto de un 6,5%, una caída en picado del precio de la vivienda de hasta un 90% y, muy preocupante, una tasa de paro que en 2014 podría ser nada menos que el del 27,2%. Esto en el peor de los escenarios. Con este panorama, cada una de las auditoras pues ha sacado sus cifras, desde los 16.000 millones de euros que necesitaría la banca en un futuro posible a los 62.000 en el peor de los casos. Como ven, Oliver Wyman son los más optimistas. En función de esas cifras, lo más llamativo es la diferencia entre los 2 escenarios que se nos plantean, el que según ellos es el más probable y el que reflejaría una necesidad de 16.000 millones de euros, unos 50.000 millones de euros las diferencias si las cosas se tuercen. Estas no son las únicas diferencias, como les decimos, aunque lleguen a la misma conclusión, el camino que han recorrido es muy diferente. Nos fijamos en esas diferencias. Oliver Wyman prevé pérdidas en el futuro que podrían llegar a los 190.000 millones de euros. Fíjense que el mejor escenario de una es el peor escenario de la otra. Segunda diferencia, el precio de las hipotecas para la compra de vivienda. Roland Berger, en el peor de los casos, de una cifra que es prácticamente el doble que la de Oliver Wyman. Y la tercera diferencia entre los dos, ese colchón que deben tener los bancos para asumir las pérdidas. También poniéndonos en el peor de los escenarios, la diferencia es abismal entre una y otra auditora. Berger estima un colchón de pérdidas de unos 118.000 millones de euros frente al colchón de 250.000 millones de euros que estima Oliver Wyman. A todo esto hay que sumarle algo que es muy probable que haga que Rajoy además tenga que tragar quina, el banco malo. Rajoy se ha mostrado contrario, pero Bruselas lo ve bastante útil y tenemos desde luego todas las papeletas para crearlo. Y por último, el detalle, ese chocante detalle de que el informe de la banca española pues haya tenido que publicarse íntegramente en inglés. Bueno, con el informe en la mano la pregunta también estaba clara, no solamente por las enormes diferencias que tienen ambos. ¿Cuánto ha costado el famoso informe? Bueno, pues las dudas del secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, y del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, pues saltaban al ruedo. Si nos pueden decir cuánto ha costado este trabajo que han hecho Oliver Wyman y Roland Berger. Por lo que yo sé, el coste en términos comparados está tirando a, digamos, es comparable, digamos. Las cantidades no las sé. Bueno, pues 2 millones de euros. Una de las cosas que más hacen temblar es ese escenario apocalíptico con un 27% de paro y un PIB por los suelos. Jiménez Latorre intentó tranquilizar, también lo intentó hacer el subgobernador del Banco de España. Un segundo escenario, que es un escenario estresado, un escenario muy desfavorable, un escenario que ningún analista económico, por pesimista que sea, sería capaz de suscribir. Intentando alejar pesimismos. El cómo se va a recapitalizar la banca, cómo va a ser ese proceso, es una de las dudas a las que no pudieron contestar. A día de hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y sí reconoció Jiménez Latorre, es a quién va a tener la batuta y quién va a marcar las normas. Ahora va a ser la Comisión la que imponga las condiciones y la que establezca un poco el marco de reestructuración, por lo que los contactos que hemos tenido con ellos, pues la solución del banco malo les gusta, pero todo esto no ha hecho más que empezar los contactos. Y sí, el detalle, pero no se crean que es tonto. El informe en inglés. Hay algo en castellano, pero desde luego para darse con un canto en los dientes. Se distribuirá una nota de prensa y un papel de background
tendrán disposición de ese papel de background en inglés, que es la versión original, y luego habrá una traducción a castellano, que es de cortesía. Pues en castellano, por cortesía. En septiembre habrá nuevo examen, será el que diga qué entidades van a tener esa ayuda y cuáles no, Antonio.